El dengue nos propone una enorme preocupación hacia el futuro, con casos, estadísticas, el verano pasado que, bueno, eso tuvo un impacto muy fuerte y que a la luz de las circunstancias y por lo que nos están advirtiendo los especialistas, se puede llegar a complicar aún más el verano que ya viene, aunque en realidad ya tenemos casos. Bueno, tenemos una enorme alegría en medio de esta charla que es importante de recibir en casa a una persona que no solamente valoramos muchísimo profesionalmente, sino que además la llevamos en el corazón. Está con nosotros el doctor Hugo Pizzi, que es médico infectólogo, la doctora Mirta Páez Rearte, que es médica pediatra, y el profesor doctor Axel Tomás, que es investigador del Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba. A los tres, muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. O sea, estar acá y nosotros también aprendemos a quererlos a través de la distancia. Nos hemos hecho amigos, hemos trabajado con infinidad de inquietudes, con noticias feas, con noticias buenas. Entonces, este abrazo que nos dimos cuando nos encontramos realmente es sincero y fundamentalmente es una caricia para nosotros. Qué bueno eso. Pero la verdad nos sirve humanamente porque, bueno, lo propuso la pandemia, aquello de lo remoto, el contacto remoto, y bueno, claramente siempre es bueno darse un abrazo mano a mano con alguien tan respetado como usted. Nos convoca el dengue, la enorme preocupación que tenemos hacia el futuro. Cuéntenos. Bueno, en general nosotros estamos muy preocupados por el hecho que se adelantó 13 semanas. O sea, estamos con una serie de, diríamos, predicciones matemáticas con universidades extranjeras y creíamos que iba a llegar dentro de 3 meses y una semana más. Y de pronto irrumpe con una mujer de 24 años, otra mujer de 20, y nosotros creíamos que teníamos aislado eso, pero de pronto nuevamente La Rioja, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, y tenemos más de 120 casos ya. Esto prácticamente nos está diciendo de que va a ser sumamente, yo diría, más que complicado. O sea, por eso estamos muy preocupados. Bueno, y para anticiparse a la problemática y seguir trazando el abordaje, es que se ha constituido en Río Cuarto una mesa muy importante, muy interesante. Cuéntenos de qué se trata este encuentro, lo que se va a poner en marcha en las próximas horas. Bueno, es a través de la Secretaría de Extensión del Decanato de la Universidad Nacional de Córdoba que siempre salimos, no únicamente con el dengue, sino con inclusive otras enfermedades para poder informar a la comunidad fundamentalmente, y en este caso, de cómo prevenir, cómo cuidarse. Es decir, de que el objetivo es ese, llegar a la comunidad, contarles respecto de la enfermedad del dengue y fundamentalmente cuáles son los cuidados que deben tener. Bien. En ese marco, digo, estamos viendo, lo decía recién Hugo, algunos que incluso anuncian que pueden llegar a no alcanzar la cantidad de clínicas, sanatorios para atender a la gente. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre eso? Sí, bueno, indudablemente que el fenómeno del dengue se viene intensificando año a año. Es decir, que nosotros esperamos que, una temporada complicada, como relató recién el doctor, o sea que indudablemente van a aumentar las consultas, ¿no? Y frente a lo que ya habíamos observado otros años, donde teníamos una casuística importante de casos, bueno, si tenemos una temporada tal como se prevé de aumento, bueno, eso sin duda va a ir al sistema de salud y tiene que estar preparado para atender, digamos, esa demanda de pacientes. Así que la razón, como explicaba la doctora, de nuestra presencia es llegar a la comunidad, porque es muy importante la acción mancomunada, digamos, entre lo que pueden hacer las autoridades de las distintas jurisdicciones, comunas, intendencias, pero el compromiso también de la gente, ¿no? En una conducta precautoria, generar esas acciones preventivas para atemperar esto, ¿no? Que es una realidad que se viene imponiendo año a año cada vez con más fuerza.
Sobre eso le quiero consultar porque el dengue como tal no es nuevo en Argentina. Se ha hablado mucho de la tropicalización de nuestro clima, pero ¿por qué estamos ahora ante otro escenario? ¿Es un escenario distinto el que estamos atravesando? Sí. Indudablemente que para estudiar las epidemias tenemos que ver una serie de determinantes, es decir, que están incidiendo, justificando, decimos nosotros, epidemiológicamente. La cuestión climática, el cambio climático, como se define hoy por hoy, es un factor fundamental. Es decir, el aumento de la temperatura media global año a año que se viene superando es un factor determinante. Se suma también el quehacer humano, es decir, y malas prácticas, es decir, que en ese gran contexto macro, donde tenemos aumento de la temperatura, humedad, aumento en el ciclo del agua, es decir, aumento de las precipitaciones y la conducta del hombre desaprensiva con algunas cuestiones incluso podríamos decir culturales, esta cuestión de no limpiar adecuadamente los patios, es decir, que acá nosotros debemos centrar la lucha en eso, ¿no? Que podemos hacer muchísimo. Este es un mosquito que vive en nuestras casas, ¿no? Entonces, teniendo presente eso, lo tenemos que ir a atacar en nuestro hogar, es decir, tanto en el interior como en el exterior, que es una característica propia en términos biológicos de él, porque él ha logrado esa adaptación, ¿no? Entonces, está en nuestros barrios, en nuestras manzanas, y vuela poco, distancias muy cortas. Entonces, cuando localizamos un caso, tenemos que actuar fuertemente para hacer el bloqueo en esa manzana. La principal pregunta de la gente siempre es por la vacuna, quiénes se vacunan, quiénes no, qué pasa con aquellos que ya han padecido de dengue y la posibilidad de otra vacuna superadora, ¿no? Sí, o sea, hay dos fotografías en Argentina en este momento. Las jurisdicciones que están vacunando están citando a la gente adecuadamente y la gente no va. Es curioso, por ejemplo, vamos a poner La Rioja para que no sea Córdoba ni Santa Fe. La Rioja cita de 15 a 20 y va el 8% nada más, gratis. Sí. Pero la otra fotografía es la gente que está en las farmacias anotándose para cuando llegue porque no hay vacuna. O sea, el criterio predomina en la segunda foto y la indiferencia está en esta otra. Porque la vacuna es muy cara, ese es el problema que tenemos. Pero si usted me pregunta, ¿qué haría yo con las vacunas? Yo vacunaría a todos encima de 4 años, especialmente en todas las regiones peligrosas. Porque la vacuna nos daría un respiro de 5 años, nos protegería durante 5 años y eso nos daría mucha tranquilidad. Y la gente que ya tuvo dengue está mucho más frágil que el que no tuvo dengue. O sea que al que tuvo dengue y con muy buen criterio, cuando me cita el gobernador, que hace el anuncio conmigo al lado y me pide que hable y lo explique, o sea, era ese el motivo. O sea, primero, cuidar a los que habían estado por lo menos 24 horas internados por el dengue en la última epidemia. Porque si viene otro serotipo distinto al primero, hace un cuadro más grave. Aunque pues, debo decirles, es antipático lo que voy a decir, que muchos murieron la primera vez, ¿eh? O sea, es más grave la segunda vez con serotipo diferente, pero muchos murieron, casi 600 esta última epidemia, a lo mejor por primera vez habiendo sido picados. Por eso estamos en una situación bastante comprometida. Se pueden desarrollar, perdón, sí. Recién hablaba del caso bueno extremo de la muerte, pero se pueden desarrollar cuadros muy graves, ¿no? Absolutamente. Fíjese usted que en el Caribe no le dicen dengue, le dicen la rompehuesos. Es una enfermedad tremenda, dinámica, extraña, tropical. La gente de pronto pierde peso, el hígado lo hace inflamado al máximo, las plaquetas bajan, o sea, es una enfermedad terrible. Y es una enfermedad transmitida por un mosquito africano. Entonces uno dice, che, un mosquito africano que está tan bajo en la escala zoológica, nosotros somos el Homo sapiens, ¿nos puede tener arrinconados, amedrentados? No, es la indiferencia de la gente. Córdoba está limpiando patios de 3 barrios, 150 toneladas sacaron de cacharros, de cosas que acumulan agua y que son realmente lugares o viveros para los mosquitos. Ahora, de las 150 toneladas sacadas de 3 barrios, los barrios de Córdoba superan los 500. Bueno, un porcentaje enorme de esas toneladas estaban en los techos, o sea que la gente realmente desaprensiva, como dice el profesor, es primero llenás el patio y después lo tirás hacia arriba. 150 toneladas, una hilera de camiones para sacar eso. O sea, la gente no ayuda, hay mucha indiferencia. ¿Hay expectativas de una nueva vacuna, doctora?
Hay expectativas, sí, en Brasil, en el Instituto Butantan, la están elaborando y creo que para el año que viene sale y está confeccionada bajo la supervisión de gente de Estados Unidos. Y es posible que cuando la larguen, la comercialicen, sea mucho más barata que la que tenemos. Pero de todas maneras, en esta enfermedad, la vacuna para prevenir es solo una herramienta más. Mientras el gobierno, el gobernador, los intendentes pueden hacer maravillas, pero si la comunidad, la gente común, la gente de la que habla el doctor Pizzi, que tira cosas en el patio, en los techos, que no corta el pasto, que no tapa el tanque, son todas cosas que hacen de que lo tengamos a la Aedes viviendo con nosotros. ¿Y por qué vive con nosotros? Porque le damos el lugar ese donde la tapita o el tarrito con agua. Por eso y porque nosotros somos el alimento, fundamentalmente de la hembra. La hembra que ya fue fecundada por el macho no es hematófago, es decir, no se alimenta de sangre, es fitófago y se alimenta de jugos vegetales. Y la hembra, ¿por qué se alimenta de sangre? Porque necesita las proteínas de la sangre para poder hacer fértil la oviposición, es decir, los huevos. Esos huevos que los va a colocar dentro de esos recipientes con agua, por lo general en los bordes suele colocarlos, luego hace su ciclo de vida en el agua, pasa por estadios larvales y luego se encierra en un saco pupal para hacer la máxima diferenciación de órganos y luego nace el adulto. Si la hembra estaba infectada, esos nuevos mosquitos van a estar infectados. Claro. Tan complicado como... Es decir, no es únicamente el cacharro, nosotros somos, viven con nosotros y se mueven, y somos nosotros los que trasladamos el virus. Porque el mosquito, como dijo el doctor, vuela no más allá de 80 o 100 metros. Claro. Está en la manzana, claro. La manzana, cuando aparece 1 o 2 casos en una manzana, inmediatamente hay que hacer el bloqueo. Bien. Gracias por venir. Ha quedado bien clara la necesidad y la urgencia de ponerse a trabajar en esto. Gracias, ha sido un placer. Bueno, para mí también, Muchas gracias. Encantado de verlos, el cariño de siempre y ahora refrendo toda esa amistad y que ya es fraternal. Sí, claro. Pero porque Muy es recíproco, doctor. Claro, Lo muy queremos contento, mucho. muy contento. Gracias de nuevo. Gracias. Muchas Gracias a usted. Gracias.